Un pueblo perdido en la sierra michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de esta extraña, espeluznante historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien con el padre Juan, cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado inconveniente, borracho como una cuba. El sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló, y mientras la gente se alejaba murmurando, las beatas que nunca faltan se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el diablo. En verdad hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía de esa enfermedad que se llama alcoholismo. Y había logrado mantener el secreto hasta ese día, y el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia, es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio. «Dios mío, perdóname», gritó el sacerdote ante el pueblo silencioso. «Mensajero de la muerte soy. Acógeme aunque no soy digno de acercarme a ti». Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento, 12 metros más abajo. Su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultado en territorio sagrado les está prohibido a aquellas personas que se quitan la vida. Pronto otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote fallecido. Como la memoria de los pueblos suele ser corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. No pasaría mucho antes de que lo recordaran otra vez. El padre Azrael estaba contento con su parroquia, lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podría entender que esa alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. Azrael era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no es un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Azrael creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. Había que ahorrar la poca energía eléctrica que llegaba, racionada, a ese pueblo perdido en la sierra. En medio de las sombras, le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosa la puerta que daba a las escaleras que llevaban al campanario. Iba a seguirla cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el padre Azrael pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocara. Persignándose cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria. «Dios mío, ayúdanos». Al día siguiente hubo un fallecimiento en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto. El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Azrael administró los últimos sacramentos al cuerpo que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viera la aparición, y las campanas hubieran echado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie.
El asunto se repitió una semana después. De nuevo, Azrael escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote que se parecía mucho al difunto padre Juan subir por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron, y a la mañana siguiente, 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados sin vida. Se habían ahogado en el río, 2 veces más, y otros 2 fallecimientos inesperados. De pronto el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que muy tarde en las noches anteriores a los decesos habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal. Poco después las campanas habían echado a rebato, solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos, y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte. Hasta que el padre Azrael decidió que ya era suficiente. «Dios mío», dijo postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor, «líbranos por piedad de esta alma atormentada, e indícame en tu infinita sabiduría qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen». Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosadas y amarillas. Llamó a rebato. Al principio la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Azrael quien estaba tocando las campanas, y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de un nuevo fallecimiento, sino su párroco llamándolos. «Hermanos», dijo al joven cura, cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia, «el alma del padre Juan es un alma perdida que debe de ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo». Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Azrael, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron, lanzando su fúnebre presagio. Y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada por un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las palabras: «Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado». La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde fallecieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltiquetl se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos, y pues sucedió que en aquel tiempo vivió ahí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en un animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos, en forma extraña que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado a otro, durante un buen rato, y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía,
recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndosele un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario, ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse, brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta, que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta quitarles la vida. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto Macario se quedó triste sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiera fallecido. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que se los había quitado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotoncotépetl, y en un lugar muy alejado las enterró y regresó para terminar su venganza. La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró, y quedó convertida en animal sin rodillas, hasta que se enfermó de tristeza y falleció. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. El fantasma de la monja. Cuando existieron personajes en esa época colonial inolvidable, cuando tenemos a la mano antiguos testimonios y se barajan nombres auténticos y acontecimientos, no puede decirse que se trata de un mito, una leyenda o una invención producto de las mentes de aquel siglo. Si acaso se adornan los hechos para hacer más ameno relato, que por muy diversas causas ya es leyenda. Respecto de los nombres que aparecen en esta leyenda, tampoco se han cambiado nada. Y si varían, es porque en ese momento se usaban de una manera diferente. Nombres, apellidos, títulos. Durante muchos años, y según consta en las actas del muy antiguo convento de la Concepción, que hoy se localizaría en la esquina de Santa María la Redonda y Belisario Domínguez, las monjas enclaustradas en tan lóbrega institución vinieron sufriendo la presencia de una blanca y espantable figura que en su hábito de monja de esa orden veían colgada de uno de los arbolitos de durazno que en ese entonces existía. Cada vez que alguna de las novicias o profesas tenían que salir a alguna misión nocturna y cruzaban el patio y jardines de las celdas interiores,
no resistían la tentación de mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que en el centro había, y entonces ocurría aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturnal, veían aquella novicia pendiente de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas, y con su lengua como un palmo, fuera de los labios retorcidos y resecos, sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas, apuntando hacia abajo. Las monjas huían despavoridas clamando a Dios y a las superioras, y cuando llegaba ya la abadesa o la madre tornera, que era la más vieja y la más osada, ya aquella horrible visión se había esfumado. Así noche a noche y monja tras monja, el fantasma de la novicia colgando del durazno fue motivo de espanto durante muchos años. Y de nada valieron rezos ni misas, ni duras penitencias, ni golpes de cilicio para que la visión macabra se alejara de la santa casa, llegando a decir en ese entonces, en que aún no se hablaban ni se estudiaban estas cosas, que todo era una visión colectiva, un caso típico de histerismo provocado por el obligado encierro de las religiosas. Mas una cruel verdad se ocultaba en la fantasmal aparición de aquella monja ahorcada, colgada del durazno, y se remontaba muchos años antes, pues debe tenerse en cuenta que el convento de la Concepción fue el primero en ser construido en la capital de la Nueva España, y por lo tanto, el primero en recibir como novicias a hijas, familiares y conocidas de los conquistadores españoles. Vivían pues en ese entonces en la esquina que hoy serían las calles de Argentina y Guatemala, precisamente donde se ubicaba muchos años después una cantina, los hermanos Ávila, que eran Gil, Alonso y doña María, a la que por oscuros motivos se inscribió en la historia como doña María de Alvarado. Pues bien, esta doña María, que era bonita y de gran prestancia, se enamoró de un tal Arrutia, mestizo de humilde cuna y de incierto origen, quien, viendo el profundo enamoramiento que había provocado en doña María, trató de convertirla en su esposa, para así ganar mujer, fortuna y linaje. A tales amoríos se opusieron los hermanos Ávila, sobre todo el llamado Alonso de Ávila, quien, llamando una tarde al irrespetuoso y altanero mestizo, le prohibió que anduviera en amoríos con su hermana. «Nada podéis hacer si ella me ama», dijo cínicamente el tal Arrutia, «pues el corazón de vuestra hermana a tiempo es mío. Podéis oponeros cuanto queráis, que nada lograréis». Molesto don Alonso de Ávila se fue a su casa de la esquina antes dicha, y que siglos después se llamara de Relojes y Escalerillas respectivamente, y habló con su hermano Gil, a quien le contó lo sucedido. Gil pensó en quitarle la vida en un duelo al bellaco que se enfrentaba a ellos, pero don Alonso, pensando mejor las cosas, dijo que el tal sujeto era un mestizo despreciable que no podría medirse espada contra ninguno de los dos, y que mejor sería que le dieran un escarmiento. Pensando mejor las cosas, decidieron reunir un buen monto de dinero y se lo ofrecieron al mestizo para que se largara para siempre de la capital de la Nueva España, pues con el dinero ofrecido podría instalarse en otro sitio y poner un negocio lucrativo. Se cuenta que el mestizo aceptó, y sin decir adiós a la mujer que había llegado a amarlo tan intensamente, él se fue a Veracruz y de ahí a otros lugares, dejando transcurrir los meses y 2 años, tiempo durante el cual la desdichada doña María Alvarado sufría, padecía, lloraba y gemía como una sombra por la casa solariega de los hermanos Ávila, sus hermanos según dice la historia. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencer a doña María para que entrara de novicia a un convento. Escogieron el de la Concepción, y tras de reunir otra fuerte suma como dote, la fueron a enclaustrar, diciéndole que el mestizo, motivo de su amor y de sus cuitas, jamás regresaría a su lado, pues sabían de buena fuente que había fallecido. Sin mucha voluntad, doña María entró como novicia al citado convento, en donde comenzó a llevar la triste vida claustral, aunque sin dejar de llorar su pena de amor, recordando al mestizo Arrutia entre rezos, ángelus y maitines. Por las noches, en la soledad tremenda de su celda, se olvidaba de su amor a Dios, de su fe y de todo, y solo pensaba en aquel mestizo que la había enamorado y sembrado de deseo su corazón. Al fin, una noche, no pudiendo resistir más esa pasión que era mucho más fuerte que su fe,
que opacaba del todo a su religión, decidió quitarse la vida ante el silencio del amado, de cuyo regreso llegó a saber, pues el mestizo había vuelto a pedir más dinero a los hermanos Ávila. Ella tomó un cordón y lo trenzó con otro para hacerlo más fuerte, a pesar de que su cuerpo, a causa de la pasión y los ayunos, se había hecho frágil y pálido. Se hincó ante el crucificado, a quien pidió perdón por no poder llegar a desposarse al profesar, y se fue a la huerta del convento y a la fuente. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno, y volvió a rezar pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y al amado mestizo por abandonarlo en este mundo. Se lanzó hacia abajo. Sus pies golpearon el brocal de la fuente, y ahí quedó basculando, balanceándose como un péndulo blanco, frágil, movido por el viento. Al día siguiente, la madre portera, que fue a revisar los gruesos picaportes y herrajes de la puerta del convento, la vio colgando ya sin vida. El cuerpo ya tieso de María de Alvarado fue bajado y sepultado esa misma tarde en el cementerio interior del convento, y ahí pareció terminar aquel drama amoroso. Sin embargo, un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que las superiores prohibieron la salida de las monjas a la huerta después de puesto el sol. Tal parecería que un terrible sino, el más trágico, perseguía a esta familia. Vástagos los tres de doña Leonor Alvarado y de don Gil González Benavides, pues ahorcada doña María de Alvarado en la forma que antes queda dicha, sus hermanos Gil y Alonso de Ávila se vieron envueltos en aquella conspiración, o azonada encabezada por don Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y descubierta esta conjura, fueron encarcelados los hermanos Ávila, juzgados sumariamente y sentenciados a quitarles la vida, el 16 de julio de 1566, montados en cabalgaduras vergonzantes, humillados y vilipendiados. Los dos hermanos Ávila, Gil y Alonso, fueron conducidos al patíbulo, en donde fueron degollados. Fueron conducidos al patíbulo, donde les quitaron la vida, por órdenes de la Real Audiencia, y en mayor castigo la osadía de los dos Ávila. Su casa fue destruida, y en el solar que quedó se aró la tierra y se sembró con sal.